Cordial saludo. Desde Uniminuto en Bogotá les habla Angélica y Betty, estudiantes de Comunicación Social. A continuación presentamos el trabajo de nuestro primer podcast educativo, Arte Class, acerca de los elementos constitutivos del arte de la época clásica. Angélica, haz una breve introducción de la época clásica. Claro que sí, Betty. Esta época abarca desde el inicio del siglo V a.C., con los enfrentamientos de las ciudades griegas con el vecino imperio persa, hasta la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. No podemos olvidar que los valores democráticos que tenemos hoy se originan en este periodo. Además, el arte y la cultura clásica se han considerado como la herencia cultural del mundo grecolatino y grecorromano. Bueno, ya para pasar a otro tema que vamos a relacionar más adelante con la época clásica, Betty nos va a contar acerca de los elementos que componen una obra de arte. Recordemos qué elementos componen una obra de arte. Según Kandinsky, el punto puede ser visible o invisible. Es imaginado y semejante a un cero. Es amorfo, es un elemento estático. Existen varios puntos, como el geométrico, ortográfico y utilitario, que es la marca que dejan los instrumentos sobre la superficie. Tenemos también como elemento la línea. Se puede definir como el trazo o huella que deja el punto al desplazarse. Se dice que existen líneas rectas, obtusas y agudas, dependiendo del ángulo y posición en que se encuentre. De acuerdo a la interpretación que se le dé, la línea tiene una representación simbólica, da una sensación y percepción con el color. Determinar qué tipos de línea existen, dónde se pueden ver y la sensación que genera la línea dependiendo de la posición en la que está. Para hacer una pequeña relación, en el arte clásico encontramos líneas rectas, curvas diagonales, mixtas, divergentes, convergentes, céntricas y quebradas. También encontramos otro elemento que es el color. Los objetos no tienen color, sino que es una percepción que se da en el momento que se refleja la luz en los elementos. Betty nos va a contar un poco de las propiedades del color. Las propiedades del color las definimos como tono, que es la denominación que se le da al color dentro del círculo cromático. Saturación, la cualidad que tiene el color en su intensidad, es más vivo, puro y colorido. Luminosidad, que es la oscuridad o claridad del color. Bueno, ahora les vamos a contar un poco sobre la historia del arte, dejando de lado los elementos que ahora más adelante vamos a volver a relacionarlos con la época clásica. Durante el periodo grecorromano muestra que el arte creado por los romanos tenía una deuda estilística con la civilización griega antigua. Las obras de arte creadas durante este periodo de tiempo son parte de la época clásica. El arte griego se caracteriza por el realismo, arte estudiable por los artistas tanto en arquitectura como en escultura, por la mitología, por la importancia del desarrollo de la polis, donde se crearon las plazas públicas llamadas agoras, y la filosofía que influye enormemente en el arte. Lo podemos relacionar con la teoría de las formas de Platón. Esa teoría de la que habla Betty, según Platón, se distingue en dos mundos. El sensible, que es un mundo cambiante, en constante devenir, material y corruptible, al cual accedemos con los sentidos. Para él es un mundo falto, que no proporciona conocimiento, porque los sentidos nos engañan. El otro es el mundo de las ideas, un mundo inmaterial, eterno, inmutable, indestructible. Es donde encontramos la verdad, las ideas que hacen que existan las cosas sensibles. Bueno, y como estamos hablando del arte grecorromano, nos hace falta el arte romano. Betty, por favor, cuéntanos un poco acerca de este. El arte romano deriva del arte griego, sobre todo el helenístico. Se caracterizó tanto por las edificaciones de carácter monumental como por tener un fin utilitario, debido a que la mayoría de estos eran dirigidos a un fin social, como por ejemplo crearon acueductos, puentes, coliseos, entre otros.
También se caracterizó porque ellos exaltaban a los propios hombres en bustos, esculturas de gobernadores y políticos, retratos de emperadores y arcos triunfales, o columnas conmemorativas con relieves que narran las batallas sangrientas que sucedían en esa época. ¿Qué consideramos como una obra de arte? A la mirada sensible del ser humano acerca de un mundo real o imaginario, donde se puede expresar emociones y sensaciones a través de diferentes recursos lingüísticos, plásticos y sonoros. Ya que Betty nos ha hecho una reflexión de lo que consideramos como obra, el arte en la Edad Clásica es una serie de expresiones utilizadas para designar un amplio conjunto de conceptos artísticos de la civilización clásica, la griega y la romana. En esta época, si buscamos ahora en Internet lo más relevante en la escultura, la pintura, la literatura, la música, la danza, el teatro y la arquitectura, podemos ver los estilos de una obra de arte muy marcados. Por ejemplo, en la música el punto lo encontramos en los pentagramas, que es el sonido que genera un ritmo. También encontramos un silencio que genera pausa. En la pintura, en el cruce de las líneas encontramos puntos. La textura que deja el pincel es punto. En la arquitectura encontramos puntos en la punta de los templos, en las esquinas, porque visualmente se nota dónde para cuando hay un punto, y las líneas las encontramos en los bordes de los mismos. En la literatura, el punto es el símbolo de interrupción en una conversación. Escultura. Cuando se le da la forma a la figura, el instrumento deja huella en la superficie. Y por último, en la danza y teatro, en las extremidades se vuelven punto porque son el final. La línea la encontramos en los trazos que se realizan en el suelo y los pliegues de los brazos. Con esto hemos llegado al final del podcast. Agradecemos la oportunidad de llegar hasta ustedes. Esperamos que el contenido sea de ayuda para complementar su conocimiento.